sintonizarnos. Pues bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Eric Mendoza, mi compañero Oscar Salcedo. ¿Qué Oscarín. tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi compañero Rubén, que está tras bambalinas. Rubén González, por aquello de que luego les preguntamos en la tómbola. Nuestras vías de contacto en Twitter, @CCLabRadio, WhatsApp, estamos en el 5560 67 51 48. Lo voy a decir más lento porque a lo mejor por eso no nos contactan, ¿no? 55 60 67 51 48. En Facebook, porque por cierto estamos transmitiendo en vivo, CCLab espacio CCLab. Así es como estamos comenzando esta sesión. Por lo tanto, pues bueno, ya tenemos algunos compañeros en tómbola. En la sesión anterior, ¿quién fue el de la tómbola? Lo llevó Juan Carlos Contreras, ¿no? Juan Carlos. Y por cierto, no nos ha contactado Mari Quintero. Ni nos contactará. Más bien hay que hablarle. Yo creo que hay que hablarle para que... Hay que hablarle para decirle porque ella se ganó el premio. A lo mejor lo dona, ¿no? Yo creo que se lo va a dar a algún cliente con el cual quiera quedar bien, porque pues en el cargo que tiene ahorita ahí en la distribuidora en la cual colabora, seguramente va a encontrarse algún cliente que lo cliente necesite. que necesite. Bueno, si es que así, le pues urja la capacitación, que Mari nos contacte y nos diga, ¿no? Sí, pero lo pueden ceder, ¿no? Sí. El que se lo gana pues, es como al portador, lo puede ceder, no tiene problema y ya está. ya. Y Juan Carlos entonces comienza a llenar la nueva tómbola, ¿no? Que esa es la idea. Así es. Muy bien, pero también tenemos la nueva pregunta. La pregunta para que otra persona más que guste acompañarnos en nuestros cursos, pues tenga una beca en esos cursos. Ahora la pregunta va enfocada a algo que nos pasó en la última sesión. ¿Qué nos pasó, Oscarín? Pues nuestro buen amigo Ronald Moreno nos rompió un poquito el esquema de la musical que traíamos. No digo que sea malo, al contrario, agradable de su gusto musical. Uno de los dos temas pues nos puso a mover un poquito el bote, que nos digan qué ritmo fue el que seleccionó Ronald, ¿no? Así es, perfecto. Pues la pregunta entonces, ¿sobre qué ritmo es el que nos puso Ronald aquí a bailar? Y una vez teniendo la respuesta, pues entran automáticamente a la tómbola. Así es. Recuerden que por nuestras redes sociales nos pueden estar contactando todo el tiempo para preguntar, dado que el tema de hoy es bastante interesante. Incluso creo que es de alta vigencia por todo lo que está ocurriendo actualmente con toda la resistencia que hay a pues, antibióticos y a todo lo que ocurre en los diferentes hospitales y demás. Pero bueno, comenzamos entonces. Tenemos hoy a un gran invitado, el cual hablará del tema que es factores de virulencia en microbiología. ¿A quién tenemos de invitado? Tenemos al químico farmacobiólogo Joaquín González Monroy, egresado de la Casa Madre, la UNAM. No lo vieron, pero se persignó, casi se hinca. Yo también vengo de ahí. Tiene una maestría en ciencias. Una maestra, se casó con ella. Sí, okay. Una maestría en ciencias y por ahí dejó algo trunco, me dijo un doctorado por cuestiones de créditos, de tiempos y de definiciones al final, pero tiene el estudio avanzado por ahí en el doctorado, terminada la maestría. Tiene muchísimo tiempo trabajando ya en el Hospital Darío Fernández del Iste, aquí en Revolución y Barranca del Muerto, por si lo quieren ir a saludar. Los que lo conocen, bueno, ya saben que ahí está. Está como jefe de sección en la evaluación y control de calidad de los procesos de microbiología, ¿no? Y bueno, hay algunas cosillas más que creo que no, sí tienen relevancia, pero actualmente el logro principal es el cargo actual que tienes ahí en el Darío Fernández, ¿no? Entonces, pues, gran experto en el tema. Espero que le saquemos mucho jugo, y ustedes que están ahí del otro lado, las preguntas que le quieran hacer, con todo gusto él estará dispuesto a responderlas. Bueno, eso pensamos nosotros. Habría que preguntarle. Me dijo que está sonriente, quiere decir que sí. Muy bien, pues químico Joaquín, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Estamos con toda la intención de dar a conocer mucha de la información que el químico ocupa en el día a día. Por lo tanto, el tema es relevante en todos los sentidos, ¿no? Por lo tanto, pues químico, bienvenido. El tema, factores de virulencia en microbiología. ¿A qué le podemos llamar los factores de virulencia actualmente? Todas aquellas propiedades de las moléculas que nos aportan las bacterias gram positivas y negativas, e inclusive en hongos tenemos diferentes factores. En los virus, desde los más conocidos como HIV, como el ébola.
Básicamente el enfoque de esta plática va a ser más hacia bacterias, pero no debemos olvidar que los factores de virulencia están en el día a día, tanto en los hongos, que son, los trabajamos los hongos, pero quizás conocemos menos de ellos porque son muy complejos el mundo fabuloso de los hongos, pero realmente no debemos dejarlos de lado. De lado, ¿no? Sí. Ahora, para ser honestos, hay pocos micólogos, ¿no? Incluso Sí. como que hay poco interés en estudiar Se eso, la cuecen mayoría. aparte, se cuecen No, aparte. sí, pero hablando de los microbiólogos, por lo menos la experiencia que yo tengo es que la mayoría se va por el lado de bacterias o virus, Exacto. pero a los hongos los dejan ahí como que no, como que es el patito feo de la microbiología, sabiendo que también la parasitología, algunos de los microorganismos, por Sí. supuesto, están ahí involucrados, pero sí como que muchos micólogos no hay, y es un mundo muy fascinante, como bien dice Oscar, es un mundo aparte, pero bueno, es parte de la microbiología. Sí, Sí. ahora, Sí. yo siento, no sé si me equivoco, Sí. si no me aclaras. Exacto. Dice factor de virulencia para las bacterias, para los hongos. Virulencia, pues el término te dice virus, ¿no? Exacto. ¿No sería patogenicidad o cuál es El la forma de término explicar se esa usa parte? de virulencia y es muy apropiado que lo menciones porque para esto nos vamos a basar en los factores que dan la patogenicidad. Okay. Entonces, definiendo esta situación, los factores de virulencia los vamos a definir como las moléculas que nos van a dar la patogenicidad. Desde cierto número Obviamente va a depender en el caso de las bacterias del número de microorganismos y la susceptibilidad, y la del organismo. susceptibilidad de cada persona, exactamente. Ok, pero Sí. hay varias circunstancias en términos microscópicos y en términos moleculares que dan la virulencia, ¿no? ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son esos Sí, factores? va a depender mucho del hospedero y también vamos a ver si estas moléculas logran atravesar algunas barreras. Ajá, ¿Qué ok. tipo de barreras van a atravesar? Pues las barreras de defensa obviamente del huésped, las células en el cual quieren llegar. Podemos usar un modelo animal o si se lleva a cabo en el ser humano, pues van a encontrarse toda la resistencia del sistema inmunitario. Entonces, Ya. para poder llegar al objetivo este arsenal por llamarles así entre comillas, armas químicas de estas bacterias o de hongos o de virus, estos van a encontrar todo un mecanismo ordenado para poderlos contrarrestar perfectamente. Que al final eso es algo que Sí. preocupa al ser humano, porque desde el punto de vista de esa guerra que hay entre que el ser humano genera nuevos antibióticos, nuevas barreras, nuevas formas de controlar, pues por otro lado los microorganismos tratan de evadirlo, ¿no? Y buscan nuevos mecanismos para que estos factores de virulencia estén cada vez más diversificados, Sí. incluso, pues no sé, a lo mejor, no sé la palabra correcta, pero más potencializados, podría decirse, porque no sé hasta el momento cómo esté esta guerra, quién la vaya ganando o perdiendo, pero invariablemente el esfuerzo que hacemos por generar todas estas barreras está llevando a que las bacterias se vuelvan pues superbacterias, ¿no? Exacto. ¿Cómo está esto ahorita? Sí, realmente las bacterias han adquirido a través de algunos, por ejemplo, de algunos contactos que se les va a llamar pilis. A través de pilis han adquirido, se conjuga y se alinea una bacteria con otra bacteria y a través de esos pilis ellos se transmiten no solo resistencia a antibióticos, se transmiten algunas enzimas, algunas elaboración de biosíntesis de enzimas bacterianas. O sea, tienen todo esa alineación para poder producir lo que le falta a una, se lo da a la otra a través de estos... Potencializa su entre ellas, o sea, ellas sí se quieren, ¿no? Sí. Como el ser humano que se niega cosas, entre ellos sí Ellos se sí comparten. Hay seres humanos que sí te ayudan. En Sí. México somos como los cangrejos. No, sí lo hay, pero bueno, Sí. la verdad es que sí es un muy buen ejemplo, ¿no? Porque efectivamente entre ellas se comunican. Sí. Tengo entendido, por ahí escuchaba de algunos colegas microbiólogos que hay ciertos mecanismos que tienen a partir de varias, bueno, depende del lugar, del ambiente en el que estén, pero se comunican, intercambian material genético, se ayudan. Ahorita escucho pues que intercambian enzimas, intercambian incluso otros componentes celulares, no sé de qué tamaño o cómo sea. Sí. Unos vehículos moleculares, ¿no? Qué interesante, ¿no? Que unos parecen fantásticos, ¿no? Pero es real, ¿no? O sea, estas comunicaciones celulares. Está re bueno. Ahora, ¿qué tanto nosotros hemos descubierto esos mecanismos como para tratar de controlar todo esto? Como el ser humano realmente ha podido desenmarañar
pues estos códigos que se manejan a nivel genético, a nivel molecular. ¿Cómo estamos en México en ese sentido? ¿Qué tanto hemos avanzado hacia allá? Yo creo que nuestro país tiene una investigación muy asertiva y estamos, yo creo que a primer nivel en estas áreas de la biología, no solo molecular, sino enfocada a todo el género procariote. Estamos realmente, yo creo que en primer nivel, podemos comparar con cualquier país de los más desarrollados en la investigación microbiológica. Claro, claro. Ahora, ¿por qué definitivamente hay este crecimiento? Pues porque a lo mejor también somos muy descuidados, ¿no? Sí. Es decir, a lo mejor a nivel Latinoamérica, efectivamente nosotros buscamos pues estas mejoras, pero porque también hemos ido hemos ido descuidando más bien este ámbito, ¿no? Les hemos dado a las bacterias estas malas costumbres de no terminar los tratamientos, de utilizar antibióticos sin realmente saber si era necesario. Era el adecuado. Sí, sí, ¿no? Porque en otros países yo escucho que no existe necesariamente esta necesidad tan abundante como lo hay aquí, pero es a lo mejor por esta cuestión cultural. ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo es que se da eso? ¿Realmente hay esa relación de que hemos descuidado y entonces se han propiciado por nuestra culpa esas superbacterias y esos mecanismos? Sí, yo definitivamente es por el abuso y nos ha llevado unos estudios concretos, porque es muy fácil, actualmente ya con la nueva legislación uno no puede llegar a la farmacia y comprar fácilmente antibióticos. Entonces, eso ha evitado, pero anterior a esa legislación se hacía un abuso enorme yo me voy a tomar unas cefalosporinas de primera generación. Y mañana no quiso nada y te vas y pides otra cosa, ¿no? Exacto. Ahora dame el famoso Bactoprim para pegarle a todo. Exacto. ¿Y qué haces con eso? La bacteria se vuelve resistente. La vamos haciendo, como por ahí hay artículos de las superbacterias, ¿no? Sí, vamos claro. haciendo que la amicacina ya no funcione, que ya no funcione los del grupo carbapenem, el imipenem o el meropenem, o la ciprofloxacina, que es clásico, que sabemos que es todo una muy potente antibiótico de las quinolonas, pero aquí nos va a conducir a esa enorme resistencia, ¿no? ¿Y a quién afectamos de nuestro organismo? ¿Quién es el que recibe todos los fracasos del antibiótico? Todo nuestro hígado, ¿no? Que es nuestro laboratorio, ¿no? Sí. Ya ves, el alcohol no es tan malo, son los antibióticos, yo te lo había dicho, no me creías, pero bueno. Por ahí tengo un artículo que dice eso. Bueno, pero ahora, la responsabilidad del laboratorio, pensando en este enfoque, ¿cómo es que el laboratorio puede hacer que esto suceda mejor? ¿Qué puede hacer en cuanto a la relación con el médico para que, pues no sé, transmite información? ¿O el laboratorio qué papel juega? ¿Qué rol juega? Sí, el papel del laboratorio es estratégico. O sea, el laboratorio debe estar a la vanguardia y debe tener personal con algún programa específico de prevención. Entonces, lo que uno comunique, ellos realmente estén de acuerdo en lo que les estamos informando. O sea, que no haya duda en la información que nosotros manifestamos para que ellos tomen el antibiótico más adecuado. Muchas veces va el médico internista o el de terapia y te dice, sabe que tengo esta cepa, ¿no? Pero yo no entiendo nada de su antibiograma. Por ejemplo, sí, claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces, en primera instancia, la obligación del laboratorio por explicar qué significa, ¿no? Y entonces yo creo que entre ambos, haciendo un buen equipo con medicina interna, terapia intensiva, llevar a cabo explicarle qué significa la S, la R, el intermedio, que para nosotros es muy básico. O que el que tiene el menor numerito dice, ese es el que debo dar, o el que tiene el mayor numerito. O sea, debemos entender la concentración. Si no entendemos, depende de cómo reportes, ¿no? Sí, como reportes, pero basados en lo que es concentración mínima inhibitoria, tenemos que reportar de acuerdo a eso, darle un reporte concreto al médico y él entendemos que lo va a interpretar. Pero ahí es donde nace para mí el primer punto de conflicto entre el área médica y laboratorio. Sí, caray. Sí. Sí. ¿Qué pasa si en un cultivo detectas 2 o 3 bacterias patógenas? Sí, pero vamos a ver cuál. Puedo obtener dos. Depende de la clínica del médico. Sí, pero dentro de las caídas, ¿cuál es la más importante? La más. ¿Cuál sería para la más virulenta en este caso? No, aquí sería virulenta, pero le llamaríamos multiresistente, ¿no? Todas las cepas multiresistentes son las que nos vamos a enfocar en el día a día a investigarles. Hay antibióticos precisos para
esas son las codiciadas, encontrar Por qué es lo que sí, nos están ganando en el ámbito micro. Sí, sí, sí. Ahora, para las personas que nos escuchan, porque la verdad es que Sí. también nos escuchan personas que no necesariamente son del área, Sí. nos escuchan muchas personas que pues son pacientes. Entonces, ¿cómo les podemos explicar con palabras comunes y corrientes a las personas cuál es su rol, qué es lo que les toca hacer para no generar estas superbacterias y para no generar todos estos factores de virulencia que podemos propiciar? Algunos otros, digo, son innatos por la naturaleza misma de la bacteria y todo lo que hace. Pero entonces, ¿qué le tocaría al paciente, a la persona de a pie que no conoce tanto de estos términos? ¿Cuál es su rol en esto? Yo creo que ahí el rol debe ser dar educación y generar un intercambio de una educación sencilla donde se conozcan ir de lo general a lo particular y usar los medicamentos o los antibióticos más sencillos. Para esto obviamente debemos empezar por las generaciones de los médicos que van saliendo para Sí, que claro. ellos sean los que a futuro sepan ir de lo general a lo particular y no aplicar un arsenal. O sea que entonces recomendarías que el médico tuviese una pasantía por el laboratorio, es decir, para los que son hospitales escuela y que constantemente cada 6 meses llegan médicos residentes y demás, sería recomendable el que estuvieran un cierto tiempo pues viendo los procesos de laboratorio para entender posteriormente pues cómo funciona. Sí, nosotros, digo, aunque los hospitales es un hospital pequeño, pero que está a la vanguardia, tenemos ese rol tenemos la experiencia que pasan con nosotros los estudiantes y luego hasta los internos y se van con una experiencia mayor en el trato y empiezan a ver cómo son las bacterias. Si sale un nombre de una bacteria rara, ellos ya no van a decir que es rara, sino que van a decir que es porque pertenece a un determinado grupo de un género, por ejemplo, de una cepa no fermentadora, que para muchos hablar de una aeromona, una estenotropomona, algo, los diría Watts, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro. Entonces las cepas que ellos van conociendo y los procedimientos de laboratorio que son sencillos, desde el uso correcto de guantes, cubreboca y todo lo que todas las buenas prácticas de laboratorio. Sí, y que ellos se vayan familiarizando para que cuando ellos estén en contacto con sus pacientes en algún brote que resulte en algún lugar, no se sientan sorprendidos, ¿no? Y ellos van teniendo el intercambio intrínseco con laboratorio. Claro. En tu experiencia, ¿qué bacteria consideras que pudiera ser una superbacteria? Pues hay varias. Pero la más... Obviamente para mí la Pseudomonas aeruginosa es de las más... ¿La E. coli también? La E. coli es generalmente habitual, fácil de manejo, pero realmente no es... digamos que con ella puedes probar todo lo que tú quieras. ¿La Pseudomonas es enteropatógena? No, la Pseudomonas es una bacteria oportunista, es no fermentadora de la glucosa, pero es una cepa que tiene mecanismos para ir por diferentes órganos del cuerpo. O sea que sí. Es brava, esa le pones una barrera y se va por otro. Exacto. Bueno, muy bien, pues te están mandando muchos saludos. Sí, gracias. Claudia Alvarado, felicidades al químico Joaquín. También Maricar, saludos. Ronald Moreno nos está escuchando, dice saludos a mi gran amigo Joaquín. Erika Galván, saludos al químico Joaquín, a ver qué día los voy a visitar. Excelente, Erika. Ya sé que vais a Darío Fernández, lo visitas a él, pero si vienes acá, aquí te esperamos. Muy bien, no alcanzo a ver otros mensajes, pero a ver, vamos a ver quién más. Ya contestaron por ahí. Ya contestaron, claro, Sí. en el WhatsApp, en las redes sociales, ya contestaron a la pregunta que hicimos. Sí, es correcto. ¿Quién más? Y nada más. Ahí alguien más dijo. Pero como que está preguntando, no está seguro. Por esto digo, entonces no le damos la respuesta. Ok. Pero ustedes ya lo vieron. Listo. Por otro lado, también lo que hemos, y era el enfoque de la pregunta anterior, tenemos que considerar que todos los que en algún momento recibimos un tratamiento, debemos cumplirlo. Y eso creo que debe quedar muy claro para el paciente. De las personas que nos escuchan, y de todos, porque al final todos somos, insisto, pacientes, a veces nos hace muy fácil que cuando ya la sintomatología ya disminuyó o ya nos sentimos mejor, suspendemos, abortamos el tratamiento y damos pie a un montón de resistencia, damos pie a un montón de cambios en las bacterias que no estamos conscientes. Entonces tal vez uno de los mensajes en cuanto a este tema es ese, ¿no? De que las personas nos acostumbremos a terminar los tratamientos.
los que somos de alguna manera relacionados con esta carrera, creo que hasta esto tendría que ser tomado como un pecado que no lo hicieras, porque pues tú sabes las implicaciones que tiene y aún así no lo hacemos. Sí, porque dejas viva por ahí algunas 2 o 3 bacterias que no alcanzaron a morir con el tratamiento a eliminarse, pues, y se vuelve a generar otra vez, pero ya traen información de la resistencia al medicamento y ya no te hace el mismo medicamento. Algunas mamás tienen un comentario sobre, está enfermo, ya le di medicamento, pero ya hizo resistencia. ¿Quién? ¿Él o la bacteria? ¿Cómo? No entendí. Le dicen al niño, es que ya hizo resistencia el niño al medicamento y ya no le sirve. No es él el que hace la resistencia la hace, en este caso la bacteria, que ya no le hace el medicamento, pues no se va a curar. ¿Qué tiene que hacer? Irse, que le hagan un exudado, que le hagan un estudio propio para que puedan identificar qué bacterias y le hagan su antibiograma. Claro, ¿no? claro. No lo había escuchado. Para mí es nuevo, no Sí, había escuchado sí. esto. Sí, es muy clásico en las mamás, es que ya hizo resistencia al medicamento. Ok. Y pues no es el paciente el que hace la resistencia, es la bacteria que te está contaminando. Muy bien, bueno, tú sabes más de mamás que yo. Muy bien, vamos a nuestra primera canción. En esta ocasión, el químico, nos compartió un gusto musical que él tiene. Así es que vamos a la canción y regresamos en unos minutos. Y yo comenté hace un momento, las personas en este caso es muy importante. ¿Por qué? Se ha encontrado que la mayor cantidad de causas raíz está dado por las personas. Entonces, es eso, que nosotros aprendamos a manejar nuestros sistemas de digestión. Todo lo que las organizaciones quieren para resolver el problema. Parecería que se vuelve la palabra de Dios, ¿no? Y entonces todo debe estar ahí. Como única herramienta para tomar decisiones de aceptación.
esta canción nostálgica y que es tan clásica para todos, ¿no? Sí, es un clásico. A mi manera, de Frank Sinatra. A tu manera, de Frank Sinatra. Químico, ¿por qué esta canción? ¿Por qué nos puso nostálgicos? Es que, bueno, para mí... ¿La has de cantar, ¿no? ¿La cantas? Ya al final de la En lugar de ponerle José José y de todas las poner Frank Sinatra. ¿En español o en inglés? No, él hace la traducción en el karaoke. Es que realmente pues, el momento de mi esposa, que también es química, me representa cuando iniciamos nuestro noviazgo, las fiestas de Día del Químico. Ella es farmacéutica y íbamos mucho a las reuniones y de repente el momento romántico tocaban esta canción y quizás se me quedó aquí grabado. Oye, el tema es muy Sí, bueno, el tema es sí. muy bueno. Como tal, el Sí, sí. contenido es Sí, muy bueno. Muy bien, bueno, pues te mando saludos, Químico Oscar. Yo creo que tienes una admiradora. Ale Barquera, te manda saludos. Dice, saludos al Químico Oscar, chiquito papá. Órale, mira, qué cosa, ¿no? Pues mira, qué interesante. Bueno, tenemos como parte de la radio la revisión de un documento, de la sección del marcatextos. A los colegas que están en el grupo de WhatsApp de Radio CCLAB, les enviamos estos documentos. Cada vez que hay sesión se les envía un artículo, un documento. Entonces tenemos a la mano el documento que les enviamos, que se llama Factores de Virulencia Bacteriana, la inteligencia de las bacterias. Y bueno, este documento es de la UAP, por lo tanto vamos a revisar algunos elementos que están bastante interesantes y que ahorita, bueno, ya se han comentado. El documento lo tienen ahí disponible y bueno, pues no hay tanto problema por ello. Lo que voy a leer en este caso tiene que ver con esos mecanismos de virulencia. Así es que en la página número 3 viene esta parte. Lo voy a leer de la siguiente manera. Las bacterias poseen mecanismos de patogenicidad específicos que emergen al superar las defensas de un hospedero. Un microorganismo patógeno posee la capacidad de producir un daño a cualquier nivel en un organismo hospedero susceptible. La virulencia es una medida cuantitativa de la patogenicidad y se mide por el número de microorganismos necesarios para causar una enfermedad, es decir, es el grado de patogenicidad. Debido a la eficiencia de esos mecanismos, una bacteria puede ser poco virulenta o muy virulenta. Bacterias de importancia médica pueden causar una gran mortalidad. Las bacterias a lo largo de la evolución han adquirido características que les permiten invadir el ambiente del hospedero, expresar receptores superficiales especializados para su adhesión, permanecer en estos sitios a través de procesos de colonización, evadir el sistema inmune y finalmente causar daño tisular con el fin de lograr acceso a fuentes de nutrientes necesarias para su crecimiento y reproducción. Por lo que el factor o determinante de virulencia es un componente microbiano que favorece el crecimiento o sobrevivencia durante la infección. Con el propósito de comprender los mecanismos de patogenicidad bacteriana, estos se describirán y se agruparán en dos fases, temprana y tardía. Y tenemos una tabla en dicho documento. Para las personas que lo tienen se pueden muy bien acercar a las tablas. Y por ejemplo, la tabla número 1 dice mecanismos de invasión en bacterias patógenas, estrategias y factores de virulencia en la fase temprana. La estrategia, adherencia. El factor de virulencia, adhesinas, fimbriales y no fimbriales. Internalización en células M. Estrategia, movilidad y quimiotaxis. Factor de virulencia, flagelos y fimbrias. Estrategia, invasión por disparo o cierre. Factor de virulencia, sistemas de secreción tipo 3, jeringas moleculares, efectores de mimetismo molecular. Ahora, cuando nos pasamos a la tabla número 2 y hablamos de estrategias y factores de virulencia en la fase tardía, tenemos 4 estrategias. Primera estrategia, sobrevivencia intracelular. Factor de virulencia, sideróforos y efectores de mimetismo molecular. Otra estrategia, movilidad intracelular. Factor de virulencia, efectores de escape vacuolar y de unión a componentes del citoesqueleto. Estrategia número 3, evasión de la respuesta inmune y variación antigénica. Factor de virulencia, cápsula, modificación de la envoltura celular, proteínas similares a inmunoglobulinas, alteración y o ausencia de presentación inmunológica. Y la última estrategia, sometimiento y confrontación. El factor de virulencia, uso y modificación de las enzimas hospederas, proteasas de IgAs, adherencia a receptores alternativos. Esto es solamente parte de lo que el documento tiene
y que bueno, les invitamos a que lo lean, que lo revisen. Considero que es parte importante para identificar estos factores de virulencia. Muy bien, químico, ¿qué vemos ahí? Con esto que está mencionando en este artículo, ¿algo que adicionar? ¿Algo que yo creo que enfatizar? es muy completo, está muy actualizado. Y yo dentro de la revisión que hice también encontré este artículo y no imaginé que fuera a ser de referencia, ¿no? Pero realmente me parece un artículo muy completo, sobre todo para quien se quiere involucrar en factores de virulencia, les va a dar con una sencillez, una didáctica este artículo, porque nos habla de componentes básicos, obviamente nos vamos hablando de la bacteria, de las partes básicas. Sí, claro. O sea, si comprendemos la estructura anatómica de la bacteria y de ahí también vamos a ver algo que es muy importante, elevación inmune, en este caso de la cápsula. Claro. Cuando el sistema fagocitario quiere entrar, la bacteria salta. Entonces, como una pelotita que jamás la puede tocar. Y son mecanismos de evasión inmune que va a encontrar aquí. Muy interesantes, por ejemplo, las bacterias capsuladas más importantes, ¿cuál se imagina? Las capsuladas, pues micobacterias, ¿no? Tal vez. No capsuladas. No capsuladas. Capsuladas. El clásico, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, ¿no? O la Klebsiella pneumoniae, que tienen una cápsula. Sí, una cápsula que la hace resbalosa, ¿no? Como jabón nos decían en la escuela, ¿no? Que no la puedes agarrar. Así, en un polisacárido, o sea, todos esos componentes de las cápsulas son polisacáridos, entonces siempre está como el fagocito queriéndolo atrapar y ellos como una pelotita, ¿no? Que escapa. Interesante, sí, son parte de esos mecanismos que los van desarrollando en función de la necesidad que hay frente a las defensas, ¿no? Exacto. Es bastante interesante. De hecho, bueno, yo me fui hasta la página número 3, pero en la parte inicial, lo que el químico está diciendo ahorita, viene ahí precisamente todas estas características iniciales que hay que identificar con los procariontes y todo lo que implican sus membranas, sus paredes y todo esto, ¿no? Exacto. Entonces, una de tantas habilidades que tiene la bacteria, ¿no? Sí, incluso porque, bueno, dependiendo de que si es gram negativa, gram positiva, sus diferentes estrategias y todo lo que hacen para que esto funcione. Muy bien, bueno, pues este es nuestro marcatextos por si alguien tiene incluso información que nos pueda compartir o que tengan a la mano y nos quieran compartir en el grupo de WhatsApp. Lo pueden hacer, recuerden el 55 60 67 51 48. La tómbola no la dejen, es solamente una persona. La química Ale ha contestado. ¿Qué ritmo musical le gustó a nuestro invitado de la sesión anterior que nos puso a bailar? Tenemos nada más a 2 personas en nuestra tómbola. La anterior fue Juan Carlos Contreras y en esta ocasión Alejandra Soto. Muy bien, otra cosa muy interesante que tenemos que abordar en este ámbito tiene que ver con el equipamiento. ¿Cómo es que en el laboratorio ha ido gradualmente evolucionando la forma de hacer microbiología? ¿Qué opinión hay acerca de ello, con toda la automatización? Es muy interesante, a mí me ha tocado ver la evolución de estos sistemas. Vamos a remontarnos así muy sencillamente al API. El API empezó como una galería pequeña de 20 sustratos, en donde se dividían primero los azúcares y del lado derecho, primero los aminoácidos y del lado derecho los azúcares. Entonces el API en códigos de 3, que se ha seguido basando a nivel, inclusive con los nuevos equipos, de 3 en 3, formaba un código. ¿De colores? No, de numeritos. Haz de cuenta, te daba 5, acá no había reacción 0, y sumabas otros 3 y te daba, sumándolo manual, inclusive el API era. Entonces sumabas 5, 3, 1, 4, 2 y 2, y si te daba la oxidasa, sumabas otro número. Entonces un código como de 6 números hacía todo el código maestro de las bacterias. Así se empezó el API. Posteriormente vinieron otros sistemas, ya los semiautomatizados y los automatizados, que están basados prácticamente en el API, pero uno ya no suma nada, todo lo hace el software. Equipo, sí. Sí, los grandes equipos que bueno, he tenido oportunidad de manejar, básicamente el Phoenix 100, que es extraordinariamente bueno. Tenemos también el Byte, que es el que actualmente yo uso, que siento que es muy completo, pero el Phoenix 100 tiene la situación de que le puede llegar uno a su celular la información, al médico, al director. Tiene una información más... al que esté ligado al... Más ¿Es una ligada, aplicación? Es una aplicación que trae... Como más epidemiológica, algo así. Sí, estuvo aquí Ronald, y sí. Ronald, ellos tienen en vez de estos softwares. Estos softwares, perfecto. Ronald, sí. Compártenos, ¿cuál es ese software? Ok. Sí,
Y el otro equipo que no debemos descartar, que es la otra parte de la competencia, es Microscan. O sea, el Microscan también excelente. Ese equipo tiene los sustratos por fuera, uno los ve, por ejemplo, para el COVAX, para la reacción del indol, trae su COVAX por fuera. O sea, tiene sus reactivos donde todavía uno trabaja. Muy bien, ¿no? ¿Qué marca es? Bienvenido. Bienvenido, sí. Muy bien. Ahora, también ya tenemos, pensando en todos esos factores de virulencia y la investigación que se tiene que hacer para conocer más, para abordar más el tema, ya se está dando mucho la biología molecular. ¿Cómo es que podemos relacionar a estos mecanismos, a esta investigación y a este diagnóstico, incluso cómo se apoya, cómo funciona con la biología molecular, hablando de estos factores de virulencia? Sí, es básico, porque la biología molecular, para poder desarrollar todos sus sistemas que tenemos de PCR, básicamente requiere tomar un vehículo molecular o una molécula en especial. La vamos a explotar, la vamos a reproducir, pero para eso tenemos que tomar, por ejemplo, vamos a imaginar un elemento de la bacteria. Vamos a imaginar que fuera una proteína, una enzima. Por ejemplo, ustedes han hablado bastante de las BLE, sí, para todos es claro las BLE. Para nuestro público sería beta-lactamasas de espectro extendido. Hoy en día las BLE son súper importantes. Tú puedes aislar una bacteria y otra, vamos a poner una sencilla, una E. coli y una E. coli, pero solo tendría importancia la E. coli con BLE, BLE positivo, y esto te lo da un equipo, te lo trae integrado el Bytec y no sé Microscan, pero Phoenix te da, esta cepa es BLE positiva, y de ahí partimos para que la biología molecular va a tomar una molécula de estas de la resistencia, algún componente, y lo va a llevar a cabo y lo va a reproducir ya ves que se reproduce genéticamente el DNA muchas veces, se hace la replicación, los ciclos. Entonces esto juega un papel fundamental, que el microbiólogo o el biólogo molecular sepa aislar esa molécula y poderla reproducir para tener un resultado mucho más rápido que lo que yo voy a tener en mi bag. Si yo me voy a tardar 24 horas, ellos se van a tardar unos minutos quizás, ¿no? Ahora, pero la cuestión de costos también es relevante. Exacto. Ahí ¿cómo relacionamos esto? Yo creo que depende de la importancia de un diagnóstico, ¿no? Y de la capacidad económica pues en este caso del laboratorio, del hospital, o de la importancia clínica que pueda tener un caso. Sí, pero aunque yo esté en el Hospital Español, o yo esté en el ABC, o esté en el Darío Fernández, yo creo que es la misma idea, el abatimiento de costos, ¿no? Sí. No creo que ellos no se... Lo que dice es complicadísimo por el costo. Sí. Ni siquiera pensar en comparar el hacerlo por tiempos. Exacto. Es mucha la diferencia, ¿no? Sí, pero lo que desafortunadamente ahí, a veces el costo de salvar una vida, como tú dices, no debemos dejarlo, ¿no? A lo mejor el costo puede ser más, pero a lo mejor le damos un resultado preciso. A lo mejor es un paciente cualquiera, y el otro al que le van a meter allá es el hijo del presidente, y pues ya cambian las cosas. Cambia y varía. Mucho. Sí. Pero vaya, finalmente sí se tiene la expectativa, o no sé tú que estás en el medio, se tiene la expectativa de que las instituciones públicas migren hacia allá, o que continúen todavía en este entorno semiautomatizado, artesanal y demás. ¿Cuál es la visión que hay en cuanto a la microbiología y la automatización? Sí, en general los hospitales en su mayoría, tanto del sector salud que yo conozco, la mayoría, tengo la oportunidad de conocer el sector salud bastante bien. Siento yo que estamos en un momento en que no estamos muy lejos de llegar a la biología molecular. O sea, estamos ya en el momento en que estamos dominando los equipos, y como que ya nos está faltando. Ya perciben que hay necesidades mayores, sí, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿cómo llegó la automatización a todos los laboratorios del ISSSTE, por ejemplo? Ajá. Por lo que pasó, con todo respeto a nuestros amigos del 1 de octubre, les gusta que les cuente esa anécdota. Pero el 1 de octubre tuvieron el problema de brotes, y el brote fue por una pseudomonas aeruginosa. Entonces las pseudomonas, siempre se dice pseudomonas, no olvidar decir la S, ¿no? Entonces las pseudomonas aeruginosa provocaron un gran brote, murieron bastantes pequeños, y entonces ahí cortaron la cabeza al director. Entonces de ahí ya no hubo restricción para que todo el sistema de hospitales importantes del ISSSTE adquirieran
el Bytec o el Microscan o el Phoenix, ese equipo. O sea, eso llevó a un beneficio. Detonó en un beneficio. ¿Hace cuánto que pasó? Ese brote estamos hablando de, yo creo que ya casi 10 años. 10 años, Sí. hablando de como el 2018, porque yo vi Sí. en tu currículum que participaste en una licitación en evaluación técnica, ¿no? Exactamente. En 2015. En 2015. En Y ahí tenía 2015. mucho que ver también esa parte de... Sí, por eso yo no tenía una visión así como administrativa, y afortunadamente me hizo ver qué importante es la parte administrativa de Sí, nuestro ¿verdad? entorno, sí. Es que a veces nos quedamos con la visión nada más de químico y la otra parte Sí. no queda. Ok, ¿qué más? Sí. Entonces, al haber este tipo de necesidades, yo creo que estamos ante el inminente llegada de equipos con biología molecular. Tarde o temprano ya, más Sí. temprano que tarde. Y que no nos espantemos los microbiólogos o en nuestro mundo de laboratorio. Siempre se pensó desde que llegaron los primeros equipos que íbamos a irnos, ¿no? Y seguimos, ¿no? O sea, y vamos a seguir porque estos equipos con biología molecular no van a ser, no nos van, al contrario, se vuelven hasta equipos más complejos en Claro. donde tienes que, te da tiempo para hacer. Finalmente son investigar. máquinas y hacen algunas cosas. Y alguien tiene que interpretar todo esto, es la parte importante, ¿no? Yo creo que por ahí Sí. viene esa intención de que de preferencia el microbiólogo haga bien su trabajo y todo, porque tarde o temprano se recurrirá a su conocimiento artesanal. Exacto. Si el equipo está ahí, que bueno, Ujú. y tal vez llegue biología molecular y lo haga en tiempo más corto, un poco más caro, sí, ¿no? Ya iremos viendo beneficios, pero finalmente la habilidad que tenga el microbiólogo por esas técnicas que hace manuales, pues siempre son de beneficio. Una organización que cuenta con solamente microbiólogos aprietabotones, pues no va No va a evolucionar. No va a evolucionar, ¿no? Exacto. Y ahora, hablando de factores de Sí. virulencia, ¿cómo es que todo esto se vincula hacia el tratamiento? Ya descubriendo tantas técnicas moleculares, tantas cosas nuevas, ¿cuál será el beneficio, pues yo creo que a corto plazo, teniendo todo este conocimiento? Yo creo que el conocimiento de los factores de virulencia es algo que nos va a llevar al éxito o a los que lo desarrollan, a las vacunas. Es un mundo buenísimo. fascinante, es la parte que quería que tocaras casi, llegar a las vacunas, ¿no? Uno realmente no tiene el tiempo, pero si de aquí, de estos trabajos de explotar el conocimiento de los factores de virulencia, nos va a llevar a descubrir vacunas que nos hacen falta, ¿no? O sea, que son, hablando de virus, de bacterias, ¿no? ¿Dónde se generan aquí en México las vacunas? ¿En el POLI, en la UNAM? Se generan existían en diferentes lugares y básicamente son los lugares, Los bioterios, los ¿no? bioterios donde se experimentan. Y estaba el famoso Instituto Nacional de Higiene, donde también se elaboraban antisueros y algunas vacunas. Porque tienen que Sí. ser evaluadas. Sí. Bueno, en México tenemos al INDRE, tenemos a otras instituciones Sí. que están haciendo toda esa labor porque se generen todos estos procedimientos para generar pues todas las vacunas y demás, Sí. pero ¿qué tan próximo es? Porque bueno, todo el mundo piensa en vacunas, pero lo relaciona con virus, lo relaciona con otros aspectos, Sí. con bacterias no tanto, con bacterias más bien todo Pero lo si relaciona. recuerdan cuando tuvimos el brote de cólera, o sea, fue un brote terrible que nunca me imaginé. Yo llegué a ir al INDRE y veía a gradillas y gradillas pensábamos que en México todo el mundo se lavaba las manos, ¿no? Sí se lo lavaron. Bueno, no hablemos de política. Entonces ahí fue cuando se vio la necesidad de simplificar los procesos y todos tuvimos que aprender de cómo aislar el virocólera, y entonces ahí es la gran oportunidad de la tecnología y de los que se dedican a la biología molecular ahorita en este momento para hacer la solución a todo. Ahorita hay un equipo que te lo resuelve por espectrometría de masas que se llama el nombre se oye chistoso, el maldito un equipo que es excelente, pero que ya te resuelve en minutos por espectrometría de masas tu bacteria. De los avances. Sí. Bueno, y lo que viene, porque Sí. mientras no nos gobiernen los robots, como estamos viendo en Japón, un robot candidateando una alcaldía, y sí está medio complicado. Está muy Claro. Bueno, Porque perdón. una máquina aprieta botones, imagínate. No me digas eso. Una máquina floja. Con sindicato. No lleguemos porque eso lo tocamos en el programa 2, 3, no creo. Bueno, Patricia Hernández, buenas tardes, me acabo de conectar, saludos, muchas gracias, Pati.
Claudia Cepeda ya nos daba la respuesta, gracias Claudia. Marisol Ávila también ya nos dio la respuesta a la pregunta. Edgar, saludos Joaquín, Edgar Pérez. Gracias, gracias. La Asociación Nacional de Químicos, saludos COFB, Joaquín González Monroy, orgullosamente miembro de nuestra mesa directiva, Asociación Nacional de Químicos del ISSSTE. Buenísimo, muy bien. Hay otros mensajes que ya se me perdieron porque no los puedo ver todos, pero definitivamente pues hay mucho que revisar. Ahora, no nos han hecho preguntas específicas de factores de virulencia. A lo mejor no hay muchos microbiólogos o se están guardando las preguntas. Muy bien, vamos a nuestra siguiente canción. Están tomando nota. Están tomando notas, es que es una clase magistral, entonces mejor todos toman nota y después preguntan. Muy bien, entonces vamos a nuestro siguiente tema musical y ahorita regresamos. Y yo comenté ese momento, las personas en este caso es muy importante. ¿Por qué? Se ha encontrado que la mayor cantidad de causas raíz está dado por personas. Entonces, es eso, que nosotros aprendamos a manejar nuestros sistemas de gestión. Todo lo que las organizaciones quieren para resolver el problema. Parecería que se vuelve la palabra de Dios, ¿no? Entonces, todo debe estar ahí. Como única herramienta para tomar decisiones de aceptación. Después de esta canción, Q Lazarus, Goodbye Horse, es una canción de hace ya bastantes años, que bueno, pues la escogimos porque es un poco nostálgica, pero aparte Q Lazarus no sacó más discos más que ese. Exitosísimo. Y muy exitoso, de hecho es clásica, de tal forma que hablan de que para los, ¿cómo le llaman pues a los rucos? A los chavorrucos que les gustan canciones de este tipo, pues es clásica para todos ellos. Y bueno, estamos hablando de 1988, o sea, ya pasó, ya llovió varias veces y tembló también. Bueno, por otro lado, nos han estado... años. ¿Perdón? 31 años tenía yo. ¿Serio? Sí, si sumas. Ya tiene rato. 31 años. Muy bien, Marlene, ¿cómo me suscribo al grupo de WhatsApp? Marlene, te vamos a mandar una liga para que le des clic y puedas entrar al grupo. O que des de alta el teléfono que estás mandando. Lo que pasa es que no tenemos ahorita el teléfono para considerarlo.
Ahorita con No, la pero ya se lo invitación. mandaron. Ya quedó. Con la invitación les llega. Patricia Hernández, no me parece critiquen a los colegas y no por deficientes, sino muchos no tienen el control de todo por las limitan. ¿Limitantes del sistema? Supongo que limitantes del sistema. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Muchas veces en las instituciones no se tiene recurso económico, es más recurso humano. A veces hay todólogos, ¿no? Sí. Hay 3, 4 personas que son las que hacen todas las áreas del laboratorio, todo el trabajo. Sí, es muy cierto. Claro. Incluso algunas no tienen los insumos suficientes. Y eso da un poco de pena, porque a veces el paciente llega pidiendo sus estudios y pues lo que le contestan es no se puede, no hay, en este momento no, y los refieren a algún otro lado, y sí es penosa esa parte. Claro. Ahora, pero sabemos también que hay colegas que, o sea, no podemos deslindar que Sí. porque no tienen insumos, pues no por eso No corregimos, ¿no? hay otros colegas que, Sí. que son complicados. Lo hablamos cuando fue lo lo de los sindicatos, que bueno, no abundemos en ello, pero sí de que hay, los hay. Muy bien, listo, eso es lo que tenemos en nuestro, esto es en WhatsApp, no, perdón, en Facebook, en WhatsApp. Claudia también nos volvió a contestar, Susana se espantó, carita de espanto. Muchas gracias a los que nos están sintonizando. En la página web también nos pueden contactar si es que alguien ha mandado mensajes. Sí, aquí están. Dice, buena tarde, saludos. La respuesta es el marcatexto, o sea, es de Juan Carlos, esto fue de la vez pasada. No, este ya fue de la vez pasada. Un gran saludo al Químico Ron, no, este ya fue desde la anterior. Nada, no hay nuevos. El 12. Birmex, Instituto Nacional de Virología. Ah, interesante, porque ahí se hacen las vacunas, ¿cierto? Es cierto. Y ahí es en donde Sí. se procesa todo esto, no nada más en el INDRE, sino en Birmex, sí, Sí. cierto. Muy bien, nos ayudaría mucho que nos pusieran su nombre para identificar quién nos escribe y así pues darle mayor énfasis a esto. Muy bien, las personas que hasta el momento tenemos anotadas para la tómbola son Alejandra Soto, Claudia Cepeda, Marisol Ávila, son las que tengo. ¿No sé, Rubén, tú tienes alguien más? Creo que no, ¿verdad? No. Por el momento son las únicas personas que tenemos. Así es que bueno, son las que hemos considerado en esta ocasión. Ahora hubo 3, ya estuvo bueno. Ya. Juan Carlos solamente estuvo la vez pasada. Entonces, bueno, nos gusta mucho que sea así. Bien, en términos de factores de virulencia, hay mucho más que revisar y tal vez muchos de los que nos escuchan no lo practiquen, no lo hagan por las diferentes áreas en las que están de laboratorio. Sin embargo, para cerrar con ese tema, ¿cuál podría ser una sugerencia para los colegas que están en los laboratorios y que traten de acercarse a estos temas? Sí, yo creo que necesitamos cada uno de nosotros en nuestro tiempo libre revisar los artículos y revisar las bacterias de preferencia. Si para alguien, por ejemplo, el Acerratia marcensis o vamos a suponer para alguien su pasión si fuera una aeromona hidrófilas, entonces ese tema o alguien que quiera especializarse en alguna bacteria necesariamente tiene que llevarlo de identificar los factores de virulencia. Cada bacteria tiene un factor de virulencia específico, o sea, cada bacteria tiene una historia con sus factores de virulencia. Y diferente comportamiento en el organismo en que esté. Y para entenderlas tenemos que comprender los factores de virulencia de cada bacteria. Claro. Por ejemplo, uno de los más clásicos, Staphylococcus aureus, ¿no? Con su colagenasa, su hialuronidasa, sus toxinas que son exotoxinas, si es lipopolisacárido, la shigella con su endotoxina, o E. coli también tiene endotoxina, o sea, dependiendo el microorganismo, tenemos que llegar al conocimiento de esa bacteria, y a lo mejor nos especializamos, no necesitamos saber tantas, con una o dos bacterias, con eso podemos pasarnos buen tiempo. Podemos distraer un ratote en eso, ¿no? Sí, entonces yo les sugeriría, con toda estimación y afecto a todos los colegas, que en nuestros tiempos libres no tratemos de leer todas las bacterias, tomemos una semana ¿no? O quizás 2 bacterias, pero enfocarnos a buscar detectar los factores de virulencia. Ahora que estaba revisando me di cuenta que los virus, a mí me fascina el ébola, me fascinó, igual el HIV es el tema de todo el tiempo, pero muchas veces no nos enfocamos a las proteínas, al P160 en el
caso del HIV o a las proteínas, el por qué el ébola es importante y cómo esta enfermedad hemorrágica ya entra por vías respiratorias superiores. O sea, es importantísimo, igual me decía una especialista de micología, los biofilms, muchas veces se nos olvidan los biofilms. Sí, claro. El biofilm es una capa sobre otra capa del microorganismo que hace, los hongos hacen mucho los biofilms, es algo, yo le preguntaba, con ella trabajamos mucho con la doctora Manzano, y me decía, es que se nos olvida que los hongos son tan tremendos, por ejemplo, el Coccidioides mitis, que es de los más patógenos, que no está en México, en la parte de aquí, está en la parte norte no está en la CDMX, está en el norte de México, ¿no? Porque por las condiciones, propias. desérticas, entonces está como conidios. Yo le digo, está como esférulas. No, la esférula ya es una fase más avanzada, está como conidios. Entonces este Coccidioides mitis es sumamente inhalado, pues igual, ¿no? Nos invade y se va a pulmones, ¿no? Entonces, esos biofilms que forman estos hongos patógenos son los importantes, ¿no? Hasta los dermatofitos de lo clásico en las uñas de los pies, ¿no? Que para sacar un hongo de las uñas de los pies está, pero por esos biofilms muy difícil, ¿no? Se arraigan ahí. Sí, esos son factores de virulencia, ¿no? Claro. Esos en hongos, ¿no? Hay que buscarte para hongos, a lo mejor una semana me tomo una lectura de un hongo y en la otra semana de un virus, ¿no? Ahora estos virus del RNA, me llamó la atención el ébola y el HIV porque son de RNA, y estos cambiaron cuando yo estudiaba, empezaba en la facultad. El dogma de la biología molecular, ¿cuál era? Sí, cuando era de DNAs a proteínas, ¿no? DNA, RNA, proteínas, ¿no? Sí, porque era así. Sí, era directo, ¿no? Y la transcriptasa revertasa, estos virus cambiaron al revés, ¿no? O sea, vamos a generar de RNA a DNA. Entonces realmente es algo que a mí me sigue llamando mucho la atención, que estos virus tan letales han cambiado y son de RNA los dos, ¿no? Tanto el HIV como el ébola. Claro. Entonces ahí enfocamos, ¿cuál sería en ese caso el factor de virulencia? ¿Qué estudiarías tú? Cuando habláramos de cuál. De ébola y HIV. ¿Cuál sería para ti ahí de lo que te he mencionado? Sí, Pues sí. El factor de virulencia. Híjole, pues yo me iría por esta parte no sé hasta qué grado el ébola tenga esta capacidad de fijación. No, la enzima, ahí sería la enzima. O sea, la respuesta pero sería la transcriptasa revertasa. Tal cual. Estudiarla para fabricar pero la cuando, vacuna esa es la parte importante. Y cuando ya lo determinan molecularmente y se han encontrado con todas estas variantes, ¿sigue siendo la misma enzima el mismo factor o ya se adicionan otros elementos? No, sigue siendo el mismo factor. El mismo factor. Buenísimo. Obviamente se le pueden adicionar otros, pero eso ya va a través de mucho más, de un proceso mucho más largo. Ahora, y no nada más los virus, como ahorita está diciendo. Dentro de la microbiología, pues también los parásitos tienen sus propios mecanismos, ¿no? Sí, sobre todo los que son... los parásitos, caso de la evasión inmune, ¿no? De los protozoarios, por ejemplo, ellos yo recuerdo muchos proyectos, estuve en biomédicas un tiempo y les fascinaba los temas de evasión inmune por los parásitos, ¿no? O sea, tienen muchas caras. ¿Cómo le llaman? ¿Mimetismo? Sí, tienen o sea, parecen iguales, pero son... O sea, como que yo me disfrazo de mí mismo, pero no soy yo, ¿no? O sea, como una película que había de dos caras o algo así, ¿no? Estos tienen más de dos caras, ¿no? O sea, son más y de acuerdo a las condiciones propias, tú dices, del hospedero, del ambiente, de todo esto, ¿no? Sí. Definitivamente un gran factor es el hospedero. Si es que inmunológicamente está deprimido, aprovechan muchas cosas, ¿no? El factor de virulencia incluso, pues no sé qué tanto sea necesario ocuparlos, dado que tienes el camino libre. Sí, y es que puede ser una invasión no nada más de una, sino de varias bacterias o virus cuando estás inmunosuprimido. Claro que sí. Definitivamente. Muy bien, pues se nos está terminando el tiempo. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, porque aquí estamos viendo todavía a Araceli Pérez. Gracias por compartir conocimiento, muchas gracias. Gracias, Sara. ¿Quién más tenemos? Patricia Ranjam, listo, ya lo tenemos. A nadie más tenemos, Rubén en Facebook. A ver, ¿alguien más? Aquí tengo otros más. Felicidades al químico Joaquín González Morroy por su profesionalismo y compromiso con la salud mexicana en el Hospital Darío Fernández del ISSSTE. Alejandra Castillo. Buenísimo. Ok.
¿Quién más? A ver. Otro. Pues no, son los únicos. Son todos los que tenemos. Listo, pues muchísimas gracias. Ya revisando las redes sociales, ya tenemos a las personas que entran a la tómbola, ya tenemos también pues esta información que ahorita pues hemos platicado y que ha sido bastante útil. ¿Algo más, Oscar? No, pues gracias por sintonizarnos, por estar aquí con nosotros. Gracias a Joaquín por aceptar la invitación y muchas gracias. Gracias por el conocimiento que compartes aquí. Y pues no hay que descuidarnos porque de repente alguna bacteria se vuelve una bomba de tiempo. Vamos a tener mucho cuidado con Es lo que estamos generando, ¿no? Sí. Bombas de tiempo. Exactamente. Por ese descuido que dices, ¿no, Oscar? Y eso es lo que nos tiene en alerta a todos, ¿no? Sí. A a todos. nivel mundial. Sí, a nivel mundial. Sí, claro, nadie se escapa. ¿El ébola dónde está? En África, ¿no? básicamente. Pero ya hay uno muy parecido en Alemania, uno que le dicen Marburg, que es muy como un primo hermano del ébola. ¿Y será que en algún momento migren hasta acá? Es difícil. Pues ahora con la migración y la globalización muchas puede cosas ser. pasan. Yo creo que ya no estamos tan. Ya no estamos tan exentos como lejanos, para sí. decir, está en África, pues ahí se Y queda. ahí no va a llegar. Sí. Porque tan solo muchas cosas entran por el cono sur. Sí. Mucha gente que va de Europa hacia Argentina, hacia otros lugares en donde pues italianos, alemanes y demás llegan por allá. Luego viene la migración hacia el norte por condiciones X, ya sea de negocios, pero la mayoría es por condiciones de inseguridad y de buscar mejores condiciones de vida. Van hacia el norte y entonces nos pasan dejando muchas cositas, ¿no? Exacto. Entonces tampoco podemos pensar que estamos tan Sí, exentos. tan- Si las condiciones se dan, no va a faltar que por ahí tengamos presente. Sí, Digo, sí. en algún momento se pensaba que Zika y todo lo demás, pues no, aquí no tenemos. Sí. O lo del dengue, no, dengue no, Exacto. aquí no, como Aquí no, no, si a ver. está aquí en la Ciudad de México y hay condiciones Exacto. propicias para que La tenga salsa, hemorrágico. nosotros. La salsa es la de Ronald. Muy bien, pues terminamos esta sesión. Muchísimas gracias a todos por habernos sintonizado. Esperemos que haya sido de interés. Por si no leímos sus mensajes, mil disculpas, pero lo estaremos contestando. A las personas que les interesa estar en el grupo de WhatsApp, nos lo hacen saber. Nosotros les enviamos una invitación para que solamente aceptando la invitación ya pertenezcan a ese grupo. Creo que es un gran beneficio el que estemos comunicados porque podemos dar artículos como los que ahorita el químico Joaquín ha revisado y que bueno, es muy atinado todo lo que le pusimos en sus manos. Afortunadamente ya nos dio el aval de que es información actualizada y si alguien considera prudente compartir información, pues es bienvenida. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, hasta la próxima. Sayonara.